llegó este 2025 y con él el estreno de este podcast. No olvides, cierra las puertas, apaga las luces y deja que entren las sombras oscuras. En este espacio las historias de terror cobrarán vida, haciéndonos recordar que no estamos tan solos como generalmente lo pensamos. Queremos dejar muy claro que este espacio lo vamos a utilizar para compartir anécdotas, comentarios, cosas que nos gustan, de terror, muchos otros temas, pero no es un podcast investigativo y no es un podcast educacional. En fin, es disfrutar, pasar un momento grato y compartir con ustedes. Y desde países escandinavos les habla Joe. Y desde Colombia les habla Carla. Estamos conversando acerca de la gente sombra, también algo del folclore de Venezuela y Colombia en el ámbito del terror. Hemos intentado grabar muchas veces este podcast, este capítulo piloto, pero hemos tenido infinidad de problemas técnicos. Si no ha sido que a mí se me va la luz, el internet está lento. Técnicos de sistema del teléfono, de la aplicación, bla, bla, bla. No es fácil, es que no es fácil hacer un video con tanta distancia porque no estamos el uno al lado del otro. Entonces se nos duplican los inconvenientes. Ha sido infinidad de dificultades. Esperamos que esta sea la vencida y esto es lo que les traemos a ustedes. Esperamos les guste. Vamos a empezar con un término que es muy conocido para muchos y completamente desconocido para otros. Gente sombra. ¿Qué es y quién puede verlos? ¿Quién tendrá experiencias? ¿Tú tienes alguna, Carla? Tengo infinidad de experiencias con gente sombra y es muy distinta a las experiencias que han tenido otras personas en lo que he investigado al darme cuenta que no soy yo la única que los veía. La noche está viva, pulsa con una energía invisible. La sentimos en la quietud, en el susurro de las hojas. Algo nos observa desde las sombras. Les damos muchos nombres: gente sombra, fantasmas, criaturas de la oscuridad. Su presencia nos hiela hasta los huesos. Son una advertencia, un susurro de lo desconocido. Este es un viaje al corazón del miedo. Exploraremos las sombras que acechan nuestro mundo. Prepárense, porque la oscuridad guarda muchos secretos. Dentro de los relatos y testimonios más comunes que uno logra encontrar en internet, donde hablan de esta temática, sombras que logran ver con el rabillo de los ojos en fracciones de segundos. Y hay otro grupo que permanece durante más tiempo y dura hasta cierta cantidad de segundos. No son tangibles, pero como que su mayor debilidad, su kriptonita como tal, es la luz. Ellos aparecen en una forma vibrante o como que fueran ondas de agua. Muchos creen que desde siempre estas entidades han existido a lo largo de la historia de la humanidad con variedad de nombres. No es sino hasta el 12 de abril de 2001, en un programa de radio de Estados Unidos presentado por Arbed, donde estaba entrevistando a un nativo americano, hablando de las costumbres y culturas de su tribu, que este mismo le empieza a comentar que en la historia de su cultura siempre han tenido la presencia de sombras. Justo en ese instante, el presentador pide a los radioescuchas que envíen dibujos si han tenido encuentros con estas entidades, y las nombró gente sombra. A partir de ese momento se empezó a popularizar el término gente sombra. Las culturas de todo el mundo comparten historias de gente sombra. Estos seres acechan en el borde de nuestra visión. Son atisbos de algo no del todo humano. En Japón, son los Hitotsumekoso, figuras de un solo ojo que desaparecen tan rápido como aparecen. Las leyendas de los nativos americanos hablan de los Stick Indians, entidades altas y delgadas que acechan en la noche. Cada encuentro nos da escalofríos, un recordatorio de que no estamos solos en la oscuridad. Estas historias, transmitidas de generación en generación, tienen un propósito. Nos recuerdan el poder de lo desconocido. Nos enseñan a respetar la oscuridad porque guarda criaturas maravillosas y aterradoras. Las sombras susurran y haríamos bien en escuchar. Si buscas en internet puedes encontrar mucha información de esto, con videos, relatos y gente que habla del tema. Inclusive hay personas que se han tomado la tarea de hacer clasificaciones. Pero dentro de las clasificaciones que leí, encontré una con una lista que me gusta mucho y lo dividen en 4 grupos, que sería alucinaciones, manifestaciones espirituales, figuras con la cabeza cubierta y explicaciones no paranormales. En el grupo 1 tendríamos las alucinaciones.
Serían las menos creíbles, ya que generalmente los relatos son de personas que han estado bajo influencia de sustancias no lícitas. Para darme un poco a entender. En el segundo grupo colocan las manifestaciones espirituales. Estas ocurren en cualquier momento y con las personas totalmente lúcidas. En este grupo, las manifestaciones son afectadas directamente por la luz. Generalmente las figuras que ven en este grupo son de formas humanoides y mayormente masculinas. Son pocos los relatos de personas que logran ver formas de insectos gigantes. En el tercer grupo ubican las figuras con cabeza cubierta. Aquí se dividen en tres, tipo monje, o sea con una capucha totalmente holgada. Después tenemos los otros dos con sombrero. El primero sería un sombrero pequeño tipo detective y el otro es un sombrero más grande, que varios lo conocen como tipo Quaker. Este lo nombramos de último no por ser el menos importante, todo lo contrario. Creo que Carla estaría de acuerdo conmigo en que lo hemos escuchado en otro podcast como el hombre de sombrero. Y él tiene una característica muy peculiar con el tema del color de los ojos. Lo que le logras distinguir cada vez que ves esta aparición es el brillo en el color de los ojos. Son tres colores diferentes y cada uno va de la mano con la intensidad de miedo que puede ocasionar a la persona que lo ve. Y el cuarto grupo coloca las explicaciones no paranormales. Son todos los relatos de gente que le ocurre justo en la fase que están por dormir, pero que no están ni dormidos ni despiertos, donde tienen el cuerpo ya dormido, pero el cerebro aún está despierto, mejor conocido como parálisis del sueño. Inclusive, si mi memoria no me falla, Carla, tú me comentaste que tienes una experiencia en este tema, ¿verdad? Sí, son experiencias como similares, pero algo que me lleva a no creer mucho en la parálisis del sueño. No quiere Ok. decir que no exista, solo que yo no la he vivido. He tenido experiencia similar porque sé lo que es que algo te impida, bueno, me impide a mí mover las piernas, pero no estaba dormida, no me estaba quedando dormida. Pero estabas acostada, Definitivamente sentada. estaba acostada intentando dormir, pero sé que estaba completamente despierta. De hecho, muchas veces era acabándome de acostar. O sea, no tenía ni siquiera que estar dormida, ni entrando como en ese estado de somnolencia, nada. Simplemente ocurría y sentía peso en la cama, diferentes pesos. Ok, Entonces, pero digamos te que podías mover, podías ver todo, podías hablar, simplemente no podías mover las piernas. lo único que no podía mover eran las piernas. De resto, podía moverme, podía hablar, todo. Qué miedo, a mí me pasa eso, digo, ay, me quedé paralítico, ah, maldita lisiada. No, no, no. Es que inclusive ese fenómeno empezó a pasar cuando empecé a ver gente sombra. Entendí con el tiempo que no era la única persona que las veía, Pero cuando me dices que pero veía gente sombra, era el rabillo constante, ¿cómo las veías? a eso voy, que Perdón, mira perdón. que cuando uno investiga del tema, porque pues lo investigué porque lo viví, nadie los ve de frente, pero yo sí los llegué de frente. De hecho eran 7 sombras, era una en cada esquina de mi Vaya habitación, pero número. de hecho, sí, es un número como particular. Ajá, Había otra dentro del espejo de mi escaparate, otra fuera del espejo y otra en la ventana. ya va. Me confundes un poco cuando me hablas dentro del espejo y fuera del espejo. O sea, una como Mm, que la ves en el reflejo que está dentro del espejo, como que fuera el mundo dentro del espejo. Cualquiera pensaría que es el reflejo, pero no era el reflejo. Eran dos sombras separadas, pero una estaba en el espejo y la otra frente del espejo. Ok, ya va. Vuelvo y repito, a lo mejor no me expliqué con mi pregunta. Cuando hablas una dentro del espejo, es que la sombra estaba como tal en el espejo, como que se reflejaba en el espejo, o como que hubiera esa entidad viviendo, digamos, en el mundo paralelo de adentro del espejo. Como si estuviese dentro del espejo.
Ok, ya, esa era mi duda. No se veía el frente de la ventana ni detrás de la ventana, como si estuviera metida ahí entre los vidrios de la ventana. Ok, La diferencia es de que nunca los vi como siluetas tipo humo, no, no les traspasaba la luz, se veían muy sólidas, en el sentido de que eran formas humanoides, pero no se podía distinguir de pronto, ay, hombre, mujer, rasgos. tenía el cabello largo, corto, no, solo la silueta. Qué Entonces miedo. era un poquito complejo, al principio muy traumático. Realmente fue cuando me mudé a esa casa, de que empecé a vivir en una zona rural. Digamos que empezaron a ocurrir ciertas cosas, no me gustaba la casa, pero con los años empezaron a aparecer. No me creían, obviamente mis padres no me creían. Ya estando en la adolescencia, estas presencias eran mucho más marcadas, mucho más fuertes. Llega el punto de que me acostumbré, que hoy en día dicen eso es malo, no debes interactuar, pero yo no sabía, nadie me podía explicar nada, nadie me creía y pasó esto, empecé a interactuar con ella. Entre la gente sombra, una figura destaca. Se le conoce como el hombre del sombrero. Su forma es indistinta, una silueta envuelta en la oscuridad. Pero sus ojos arden con una luz antinatural, pero es el rojo lo que aterra. Encontrar su mirada es sentir el toque de la muerte. No trae consuelo, solo terror. Su presencia es un presagio de desgracia, una advertencia de que algo maligno acecha cerca. Es la encarnación de nuestros miedos más profundos, lo desconocido que atormenta nuestras pesadillas. Bueno, en este momento, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que cierres los ojos y visualices lo siguiente. Vas conduciendo un auto. Independientemente de que sepas conducir o no, tú eres el protagonista de esta historia y al frente tuyo va el volante. Vas conduciendo un auto por una calle desierta, completamente desierta en la naturaleza. No existen señales de vida alguna en kilómetros de distancia. Es de noche y vas conduciendo. Simplemente tienes la naturaleza y el susurro que se logra escuchar entre las hojas de los árboles. Aparte, el ligero chillido de los grillos o chapulines, dependiendo de donde me estés escuchando, y nada más. Es divisar una mujer sola adelante en la carretera, con un vestido blanco, puede ser rasgado o muy arreglado. Pero hay algo en esta mujer que no te termina de convencer. Tiene un cabello oscuro que le tapa la cara y sientes frío y mucho miedo de repente. ¿Qué haces en ese momento? Aceleras el vehículo y sigues sin voltear atrás. ¿Te paras a ayudar a esta mujer que se encuentra sola en un sitio desolado? ¿Cuál sería tu decisión? Sientes mucho miedo y te da terror parar, no sabes por qué. Y si te vas y sigues adelante dejándola atrás, pasas por alto los consejos de los ancianos de nunca darle la espalda a un fantasma. Tanto en Colombia como en Venezuela, las historias no son solo cuentos, sino advertencias vivientes de hacer las cosas bien y tener cuidado. Las leyendas de nuestros países han cruzado muchísimas generaciones, manteniéndonos vivos los miedos más ocultos que habitan en estas tierras. El folclore latinoamericano y el poder del miedo. En Latinoamérica, las historias son más que simples historias de fantasmas. Son cuentos con moraleja, entretejidos en el tejido de la sociedad. Enseñan a los niños sobre los peligros del mundo. El chupacabra, por ejemplo, con sus brillantes ojos rojos, se alimenta del ganado. Es una advertencia contra alejarse demasiado de la seguridad. Estos cuentos pueden ser aterradores, pero tienen un propósito. Inculcan respeto por la tradición, por la sabiduría de los mayores. Nos recuerdan que las acciones tienen consecuencias, especialmente en la oscuridad. El miedo, en este contexto, no es solo una herramienta para asustar, sino una herramienta para educar. En este instante nos sumergiremos en una pequeñita, muy pequeñita parte, pero oscura, de nuestro folclore, tanto en Venezuela como en Colombia, iniciando
por una leyenda muy popular en Colombia. Estamos hablando de la patasola. Es parte del folclore colombiano. Representa la traición, la infidelidad. Según la leyenda, esta era una mujer hermosa, pero libertina, lo que causó que terminara engañando a su esposo. Este la encontró y en un ataque de ira no solo la desvivió, sino que también le cortó una pierna. Dice la leyenda que también arrojó su pierna al fuego y que ella vaga por los bosques buscando a sus hijos perdidos, pero también a su pierna. Este tipo de espíritus se convierten en espíritus vengativos. En eso podemos contar con diferentes partes de la cultura en Latinoamérica, que es La Llorona, que también tiene una historia, digamos, algo similar. Sí, Y vengativos, son busca a los espíritus, hijos. sí, son espíritus vengativos que a hombres eh, que son traicioneros, a hombres que fueron infieles, los buscan. Esos son sus objetivos. Es como, no sé, realmente no me gustaría toparme con nada de esto en el camino. No, ni a mí. Pero ¿sabes cómo la ven la gente o cómo es el mito de que la distingue? Un ejemplo, la Llorona, uno Realmente escucha, dicen que tiene una boca grande, que tiene colmillos enormes, que incluso puede hacer metamorfosis. Está hablando de que la pierna que tiene termina en una pezuña, que tiene el cabello largo, enredado o enmarañado, y tiene los ojos como de una tigresa. ok, Realmente no quisiera encontrármela. ni yo. Yo ya estoy No, acostumbrada a ciertas cosas, pero creo que no sería algo agradable de ver a la vista. me llama mucho la atención cómo la mayoría de estos entes tienen similitudes o físicas o en su accionar, pero todo siempre va cargado de mucha venganza o de mucho odio. Siguiendo el tema de las infidelidades, aquí se invierten los papeles en mi próxima historia. En Venezuela tenemos una leyenda que data desde la época de la colonia y desde entonces se ha mantenido de boca en boca. Ya sé de quién estás hablando. Un pequeño pueblo de Venezuela rodeado de montañas, bosques y ríos, unos ríos que al caer la noche logras escuchar cómo susurran pequeños secretos. En este lugar vivía una mujer llamada Casilda. Casilda era conocida por ser bendecida por una belleza, amada por los hombres y envidiada por las mujeres. Es como el tipo de envidia que siguen teniendo, que se sigue viendo hoy en día entre las mismas mujeres. Sí, sí, creo que ese tema se mantiene también a lo largo del tiempo. En una tarde, mientras el cielo azul cambiaba a tonalidades y se iba tiñendo de rojo y naranja, llegó a los oídos de Casilda, por la voz de una de estas mujeres que tanto la envidiaban, el que su esposo le estaba siendo infiel. Y no era solamente el hecho de que le estaba siendo infiel, ya que Casilda sufría de unos celos que eran conocidos por muchos, donde no toleraba ni siquiera que su esposo mirara a otras mujeres. Esta mujer le dijo que le estaba siendo infiel con su anciana madre. Casilda automáticamente estalló en cólera, en ira, y se fue cegada. Entrando a su casa, tomó un objeto que se utiliza en la cocina para cortar frutas y procesar las carnes, creo que se entiende de qué estoy hablando, y se fue encima, completamente ciega por la ira de su anciana madre. Al entrar en la casa sin esperar explicaciones, manejada por el odio y la traición que en ese momento ella creía real, se fue encima de su madre, arrebatándole la vida. Justo antes de que su anciana madre diera el último suspiro en este plano, la miró directamente a los ojos y la maldijo con estas palabras: serás un espíritu errante, castigada por tu odio y nunca descansarás en paz. Vagarás por los llanos de Venezuela, persiguiendo a los hombres infieles, y nunca, nunca conocerás la paz.
Desde entonces Casilda dejó de ser esta hermosa mujer y pasó a ser la Sayona. Su figura hermosa y su hermosa cabellera simplemente le queda para ser un gancho, donde atrae a los hombres a su trampa y pasa a ser un espectro horrible. Según la leyenda, todos los que caen cautivados por esta hermosa mujer, al estar cerca de ella, ella los toma de un brazo y les muestra su verdadero rostro seguido de un grito que te saca el último aliento de vida. Si alguna vez caminas solo por la calle y es de noche y escuchas un grito desgarrador al fondo, te recomiendo que no mires hacia atrás, porque según dice la leyenda, está tan cargada de odio que ya no sabe distinguir entre culpable e inocente. ¿Te arriesgarías a mirar si es la Sayona? Yo no, definitivamente no. Yo definitivamente no. El folclore europeo, en contraste, a menudo usa el miedo por el miedo mismo. Criaturas como el hombre del saco y la banshee son agentes del caos, sus motivos envueltos en misterio. Existen para asustar, para castigar, para recordarnos nuestra mortalidad. Hay poco espacio para lecciones morales en estos cuentos. La oscuridad es una fuente de miedo primitivo, un recordatorio de la crueldad del mundo. Mientras que el folclore latinoamericano busca guiar y proteger a través del miedo, el folclore europeo a menudo se deleita en el terror mismo. Es un fuerte contraste que refleja las diferentes maneras en que las culturas han lidiado con lo desconocido a lo largo de la historia. Espero hayan disfrutado este capítulo piloto y aprecien el esfuerzo porque no saben todos los problemas que hemos tenido para grabar. Y definitivamente hay mucha tela que cortar en este tipo de temas. Claro, recuerda que esto simplemente fue un pequeño abreboca de lo que se viene. Como tú misma lo dijiste, esto simplemente es un pequeño piloto. ¿Alguna vez has estado caminando por un bosque y sientes que alguien te observa? O quizás alguien te ha contado de una pócima secreta o un hechizo mágico que puede cambiar cualquier aspecto de tu vida o de otro, tanto para bien o para mal. En este primer capítulo de Sombras Oscuras, nos adentraremos en un mundo lleno de magia, misterio y miedo. Viajaremos a la época más oscura de Europa, con las aterradoras casas de brujas y figuras históricas que marcaron leyenda. Hablaremos de relatos que datan de la Inquisición, los juicios más famosos y cómo la percepción de las brujas han cambiado con el tiempo. Prepárate para una noche llena de historias que te pueden sorprender. Y por supuesto, nuestro toque de humor oscuro que entre tantas sombras no puede faltar. Este será el aquelarre más sombrío. ¿Estás listo? Y tú eres nuestro invitado o invitada especial. No te quedes sin estar en esta iniciación y mucho menos esperes a que otro te lo cuenten. En este mismo instante ya debe de estar el capítulo completo cargado en YouTube y Spotify. Y recuerden, cuidado con las sombras oscuras. ay, ¿qué suena así? Uy, No, espérame, coño la risa. ¡Qué puta! Ya, el tiempo es oro. De la gente. tono de voz, pero hiciste muchas pausas. Tengo miedo, estoy esperando que sean mis audífonos. Cada vez que tú hablas se escucha así. En cuatro caminos, que te lleven todos a un mismo destino, que te levantes por la mañana. Ay, qué dramática. Huevo. Puedo morir un ratito. Voy, te espanto y hacemos el podcast desde allá. Ya me queda más fácil ya. Ya no puedo ni hablar. Esta historia continuará.